¿Alguna vez has tenido la sensación de estar un paso adelante de los demás, de notar cosas que nadie más percibe? ¿Te has sentido desconectado en medio de conversaciones triviales, como si tu mente operara en otro nivel? Y cuando intentas explicar tus ideas, ¿has sentido la frustración de ver miradas confusas o escuchar un simple «piensas demasiado»? Carl Jung dijo una vez: quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y tal vez, sin darte cuenta, seas uno de esos raros individuos que ven más allá de las apariencias, captando patrones invisibles, intuiciones súbitas y verdades que ni siquiera han sido dichas. Pero esta percepción avanzada puede ser tanto un don como una carga. En este video, exploraremos las señales que indican si eres un introvertido intuitivo, cómo tu mente opera de manera diferente a la de la mayoría y, lo más importante, cómo transformar esta habilidad especial en una verdadera ventaja en tu vida. Después de todo, ¿de qué sirve ver más allá si el mundo a tu alrededor parece no seguirte el ritmo? Algunas personas miran el mundo y solo ven lo que está frente a sus ojos. Otras, sin embargo, captan algo más, perciben patrones invisibles, sienten la energía de un lugar incluso antes de que alguien hable y saben, instintivamente, cuándo alguien está ocultando algo. Si esto resuena contigo, tal vez sea porque tu mente funciona de manera diferente a la de la mayoría. Carl Jung fue uno de los primeros en describir esta característica en profundidad. Para él, la intuición no era solo un rasgo de personalidad, sino una función cognitiva fundamental. Los introvertidos intuitivos viven en el dominio del inconsciente, navegando en un océano de símbolos, significados ocultos y percepciones que parecen surgir de la nada. Pero nada surge de la nada. La verdad es que tu cerebro está constantemente conectando información de manera sutil, reuniendo pequeños fragmentos de realidad y formando un panorama mucho más amplio, mucho antes de que cualquier otra persona siquiera note que había algo que observar. Imagina entrar en una habitación y, sin que nadie haya dicho nada, sentir que hay tensión en el aire, el tono de voz de alguien, una mirada evitada, un ligero endurecimiento de la mandíbula. Todos estos son señales imperceptibles para la mayoría, pero captadas de manera automática por el introvertido intuitivo. Él no solo ve lo que está frente a sus ojos, sino que siente lo que hay detrás de las palabras. Esta habilidad puede parecer un superpoder, pero también conlleva desafíos. Desde una edad temprana, muchos introvertidos intuitivos se dan cuenta de que perciben el mundo de una manera diferente. Mientras sus compañeros de escuela solo se preocupan por la diversión del momento, ellos ya están reflexionando sobre el significado de las relaciones humanas, la naturaleza del tiempo o los patrones que rigen el comportamiento de las personas a su alrededor. Esto puede generar una sensación de aislamiento, como si nadie hablara el mismo idioma. Y ese aislamiento no es solo social, sino también intelectual. Perciben conexiones que otros ignoran, anticipan desenlaces de situaciones sin poder explicar el porqué y muchas veces guardan esas percepciones para sí mismos. Cuando intentan compartir sus ideas, se encuentran con reacciones de incomprensión o desinterés. ¿Cómo traducir en palabras algo que surge como un flujo de imágenes y sensaciones, sin un inicio o un fin definidos? Lo curioso es que esta forma de pensar no se aprende, simplemente existe. A diferencia de quienes necesitan racionalizar cada paso, los introvertidos intuitivos confían en un tipo de conocimiento que no puede explicarse completamente, pero que rara vez falla. Es lo que Jung llamó la sabiduría del inconsciente, una percepción profunda que proviene de las capas más internas de la psique. El problema es que, en un mundo que valora lo obvio, lo práctico y lo inmediato, esta capacidad puede parecer un desajuste. Mientras todos están enfocados en lo tangible, lo concreto y lo medible, el intuitivo está inmerso en posibilidades, patrones abstractos y conexiones sutiles. Ve lo que puede ser, no solo lo que es. Este es el gran paradoja del introvertido intuitivo. Ser alguien que percibe con profundidad, pero que rara vez es comprendido con la misma profundidad. Si alguna vez te has sentido así, debes saber que no estás solo. Tu mente no está equivocada, simplemente funciona de manera diferente. Y entender esa diferencia puede ser el primer paso para transformar esta percepción única en una verdadera fortaleza. ¿Alguna vez has sentido que percibes el mundo de una manera diferente a la mayoría de las personas? Mientras otros reaccionan solo a lo que tienen frente a ellos, tu mente parece operar en múltiples capas al mismo tiempo.
Percibes intenciones antes de que sean verbalizadas, captas tensiones invisibles en el aire y puedes anticipar el rumbo de una conversación antes de que suceda. Pero, ¿cómo funciona exactamente esto? La mente de un introvertido intuitivo no opera de manera lineal. Mientras que la mayoría de las personas absorbe información de forma secuencial, hecho tras hecho, causa y consecuencia, los intuitivos funcionan como una red interconectada. Una sola palabra puede evocar una cadena de asociaciones complejas. Un pequeño detalle puede detonar una serie de revelaciones. No solo escuchan lo que se dice, sino que sienten lo que no se ha expresado. Esto explica por qué, muchas veces, se sienten fuera de lugar en conversaciones superficiales. Mientras alguien comenta sobre el clima, su mente puede haberse perdido ya en un análisis sobre la impermanencia de la vida o el impacto de las estaciones en el estado de ánimo humano. Son aquellos que observan un gesto sutil e intuyen que algo más grande está ocurriendo tras bambalinas. Y esta percepción no se limita solo a las personas. Los ambientes también hablan. Un introvertido intuitivo puede entrar en un lugar y, sin saber exactamente por qué, sentirse incómodo. Percibe la energía del espacio. Siente la resonancia emocional de quienes están ahí. En reuniones sociales, puede notar que absorbe las emociones de los demás como una esponja, terminando exhausto sin entender completamente la razón. Sin embargo, esta sensibilidad viene acompañada de un gran desafío: la comunicación. ¿Cómo traducir en palabras algo que surgió como una intuición completa, sin un orden lógico claro? Muchas veces, al intentar explicar una idea, un introvertido intuitivo se da cuenta de que sus palabras parecen insuficientes. Lo que tenía perfecto sentido en su mente no encuentra un equivalente preciso en el lenguaje. Esta dificultad puede hacer que dude antes de hablar. Repasa cada frase, reorganiza mentalmente las palabras antes de pronunciarlas, y cuando finalmente las expresa, puede sentir que algo esencial se ha perdido en el proceso. Esto puede llevarlo a adoptar el silencio como refugio, no por falta de pensamientos, sino porque explicar sus percepciones a veces parece una tarea imposible. Otro signo inconfundible de un introvertido intuitivo es su tendencia a vivir en el futuro. No solo percibe lo que está ocurriendo en el presente, sino que ya proyecta posibilidades futuras. Esta habilidad puede ser extremadamente útil, ya que le permite anticipar problemas y oportunidades antes que los demás. Sin embargo, también puede ser una trampa. Puede perderse en escenarios hipotéticos, planeando y analizando tantas variables que termina paralizado por su propia mente. Pero hay algo aún más peculiar: la manera en que se conecta con ciertas personas. Para un introvertido intuitivo, las conexiones no ocurren solo por intereses en común o por la convivencia. Muchas veces, siente una afinidad instantánea, como si ya conociera a alguien desde hace mucho tiempo, aunque apenas lo haya conocido. Este vínculo va más allá de lo racional. Es casi una lectura inconsciente de la esencia del otro. De la misma forma, también puede sentir una aversión inmediata hacia ciertas personas, sin poder explicar exactamente por qué. Puede ser un tono de voz, una elección de palabras, una mirada que dura un segundo más de lo normal. Simplemente sabe que algo no está bien. Con el tiempo, esta intuición suele ser acertada, aunque en el momento los demás no entiendan de dónde viene esa desconfianza. Ser un introvertido intuitivo es, muchas veces, sentirse desfasado con el mundo que lo rodea. Mientras los demás siguen la lógica de lo visible, él opera en el ámbito de lo sutil. Percibe conexiones antes de que sean obvias para los demás. Siente emociones que aún no han sido expresadas con palabras y anticipa desenlaces que apenas comienzan a desarrollarse. Esta sensibilidad puede ser un don, pero también una carga. ¿Cómo usar esta percepción aguda sin sentirse abrumado? ¿Cómo expresar un pensamiento profundo sin parecer distante o confuso? ¿Cómo equilibrar la intuición y la lógica sin perderse en un exceso de posibilidades? La respuesta a estas preguntas comienza con el autoconocimiento. Comprender cómo funciona esta mente es el primer paso para transformar esta habilidad en un verdadero poder. Darse cuenta de lo que otros no ven puede parecer un superpoder, pero también puede ser una carga. Mientras muchos siguen su vida sin cuestionar, absorbiendo solo lo que tienen frente a sus ojos, los introvertidos intuitivos viven en un flujo constante de análisis e interpretación. Cada mirada, cada silencio, cada pequeño cambio en el ambiente puede tener un significado oculto. ¿Y qué sucede cuando se vive así? El mundo puede convertirse en un lugar agotador.
Imagina estar en una conversación y notar, incluso antes de que la otra persona abra la boca, que algo anda mal. Un sutil cambio en el tono de voz, una mirada levemente esquiva, una sonrisa que no llega a los ojos, detalles que la mayoría pasa por alto, pero que para el introvertido intuitivo gritan como una alarma. El problema es que esta percepción rara vez puede probarse en el momento. Cuando un intuitivo intenta advertir a alguien sobre algo que simplemente siente, a menudo es recibido con escepticismo o desprecio. Pero cuando la verdad finalmente sale a la luz, puede ser demasiado tarde. Ese es uno de los mayores desafíos de vivir con una intuición elevada, la constante sensación de que sabes cosas que no puedes explicar. Este conocimiento, por más preciso que sea, no tiene un anclaje en la realidad concreta. Puedes sentir que una amistad no es genuina, que un negocio está destinado al fracaso, que alguien está ocultando algo, pero ¿cómo probarlo? Muchas veces la única opción es esperar, observar y ver cómo tu intuición se confirma con el tiempo. Y cuando se confirma, surge otro dilema. En lugar de sentir satisfacción, el intuitivo puede sentir frustración. Lo sabía todo el tiempo, pero, aún así, nadie lo escuchó. Otro gran desafío es el impacto emocional de esta sensibilidad. Para un introvertido intuitivo, las emociones no solo se sienten, sino que se absorben. Estar cerca de alguien ansioso puede hacer que su propio corazón se acelere. Estar en un ambiente cargado de tensión puede hacer que su cuerpo se tense sin que siquiera lo note. El peso de las emociones ajenas puede ser tan fuerte que, al final del día, se siente drenado, incluso sin haber hecho nada físicamente agotador. Por eso, la soledad no es un lujo, sino una necesidad. El introvertido intuitivo necesita tiempo para procesar, para reorganizar su mente después de absorber tanto del mundo exterior. Pero esta necesidad de aislamiento puede ser malinterpretada. Muchas veces, amigos o familiares pueden pensar que está siendo frío, distante o indiferente, cuando en realidad solo está tratando de recuperar su energía. Y aquí surge otro dilema, el miedo a perderse en el aislamiento. Muchos intuitivos terminan creando un ciclo de alejamiento. Cómo interactuar con los demás puede ser agotador. Evitan eventos sociales, limitan sus contactos y se encierran en su propio mundo. Esto puede traer alivio a corto plazo, pero con el tiempo puede convertirse en una prisión invisible. Cuanto más tiempo pasan solos, más difícil se vuelve volver a conectar. Sin embargo, hay un lado luminoso en esta sensibilidad. El mismo don que les permite percibir lo que otros no ven, también les permite vislumbrar posibilidades que nadie más imagina. Son visionarios por naturaleza, capaces de conectar ideas aparentemente inconexas y prever tendencias antes de que surjan. Sus mentes funcionan como radares, captando patrones invisibles y anticipando escenarios futuros. Esa capacidad de ver más allá puede convertirlos en grandes creadores, artistas, filósofos, estrategas. Muchos de los mayores innovadores de la historia poseían esta habilidad, no porque siguieran datos fríos, sino porque sabían, instintivamente, hacia dónde se dirigía el mundo. Pero para transformar esa intuición en un verdadero poder, es necesario el equilibrio. El desafío es encontrar maneras de estructurar y aplicar esa percepción sin perderse en ella. Si un intuitivo se queda atrapado solo en sus pensamientos y no actúa, su intuición se convierte en un flujo de ideas desconectadas. Si no aprende a comunicar sus percepciones de manera clara, seguirá siendo incomprendido. Si no sabe establecer límites energéticos, seguirá sintiéndose agotado. La cuestión, por lo tanto, no es solo cómo vivir con esta intuición elevada, sino cómo usarla de manera consciente y productiva, porque, al final, percibir lo que otros no ven no es una carga, es un don, pero un don que necesita ser cultivado y dirigido. Tener una mente que ve más allá de lo obvio es un regalo raro, pero ¿de qué sirve percibir patrones invisibles si no se utilizan para crear algo significativo? El introvertido intuitivo pasa gran parte de su vida sintiendo que su percepción lo aleja de los demás, que sus ideas son demasiado complejas para explicarlas y que su comprensión del mundo es demasiado profunda para conversaciones superficiales. Pero el verdadero desafío no está en cambiar esa percepción, sino en aprender a usarla de manera práctica. Carl Jung creía que la intuición era una guía interna, una brújula capaz de señalar caminos antes de que se volvieran visibles para los demás. Pero esta capacidad necesita ser refinada. Sin un propósito claro, el introvertido intuitivo puede perderse dentro de su propia mente,
absorbiendo infinitas posibilidades sin llegar nunca a convertirlas en acción. La pregunta fundamental no es solo ¿qué percibo?, sino más bien ¿cómo utilizo esto? Uno de los primeros pasos es mejorar la comunicación. Muchos introvertidos intuitivos tienen dificultad para traducir sus pensamientos abstractos en un lenguaje comprensible. Lo que tiene sentido en su mente puede parecer inconexo cuando se verbaliza. Esto hace que muchos eviten expresar sus ideas, optando por el silencio o por la escritura como refugio. Pero expresarse de manera efectiva es esencial para que sus percepciones sean reconocidas y valoradas. Una estrategia útil es entrenar la organización del pensamiento antes de hablar. En lugar de intentar explicarlo todo de golpe, lo ideal es dividir la idea en partes más simples y construir una narrativa en torno a ella. Otra herramienta poderosa es la metáfora. Muchas veces, lo que no puede explicarse directamente puede ilustrarse a través de comparaciones e historias. Otro punto esencial es la protección energética. Percibir las emociones ajenas puede ser agotador, y sin un filtro adecuado, el introvertido intuitivo puede sentirse abrumado por el mundo que lo rodea. Establecer límites, aprender a diferenciar las emociones propias de las emociones absorbidas de los demás y crear momentos de descanso mental son prácticas fundamentales. La soledad, aunque necesaria para recargar energías, debe equilibrarse con conexiones auténticas. No se trata de forzar interacciones sociales vacías, sino de encontrar personas que realmente compartan la misma profundidad de pensamiento. Muchas veces, un solo diálogo verdadero puede valer más que 1000 conversaciones superficiales. Además, la intuición necesita aplicarse. No puede existir solo como un flujo de percepciones internas. Debe transformarse en algo útil. Muchos introvertidos intuitivos encuentran su camino en el arte, la escritura, la ciencia, la psicología, la estrategia, áreas donde su capacidad de percibir lo invisible puede ponerse en práctica. Pero quizá lo más importante de todo sea aceptar esta diferencia no como una carga, sino como un regalo. El mundo necesita mentes que vean más allá, que conecten lo que parece inconexo, que sientan lo que está oculto. La cuestión no es cómo encajo en el mundo, sino cómo puedo usar esta percepción única para crear algo nuevo, porque al final, la verdadera fortaleza de un introvertido intuitivo no está solo en lo que percibe, sino en lo que hace con esa percepción. Si has llegado hasta aquí, tal vez te hayas reconocido en muchas de estas características. Quizá hayas sentido ese alivio silencioso al darte cuenta de que no estás solo, de que existe un nombre para esta forma única de percibir el mundo y de que esta sensibilidad no es un error, sino un don que espera ser comprendido y utilizado de la mejor manera. La verdad es que vivir como un introvertido intuitivo puede ser un desafío. En un mundo que valora la velocidad y la objetividad, aquellos que ven más allá de lo obvio a menudo se sienten fuera de lugar. Pero lo que antes parecía una carga puede convertirse en tu mayor fortaleza. La capacidad de captar patrones invisibles, de entender intenciones antes de que sean expresadas, de percibir lo que otros ignoran, todo esto puede ser un verdadero superpoder, siempre que se canalice correctamente. Y aquí tienes un recordatorio importante. No necesitas moldearte al mundo. En lugar de eso, puedes aprender a moldear el mundo a tu manera. En vez de frustrarte por no ser comprendido, busca los medios adecuados para expresar lo que llevas dentro. En vez de aislarte por completo, encuentra a quienes hablan tu mismo lenguaje. En vez de luchar contra tu intuición, aprende a confiar en ella. Si Jung estuviera aquí, probablemente diría que tu mente no es un accidente, que la forma en que percibes el mundo es parte de tu propósito, que aquello que te hace diferente también te hace especial, y que, al final, el mayor trabajo de todos es el viaje para convertirte en quien realmente eres. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si este video tuvo sentido para ti, comparte en los comentarios tus experiencias como introvertido intuitivo. ¿Cómo afecta esta sensibilidad tu vida? ¿Sientes que puedes transformar esta percepción en una ventaja? Me encantaría conocer tu opinión. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Activa las notificaciones para seguir explorando temas como este y comprender mejor cómo funciona tu mente. Antes de irte, te recomiendo ver el próximo video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo. En él, hablamos sobre un aspecto crucial que podría cambiar por completo tu visión sobre la intuición y el autoconocimiento. Pero cuidado, después de verlo es posible que nunca vuelvas a ver el mundo de la misma manera. Nos vemos allá.